Maravilloso, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú has hecho este día como día de bendición. Gracias porque todas las cosas están en tus manos y gracias por esta serie, Señor. Es una serie donde hemos aprendido a cómo orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Pon tus manos así como quien recibe algo y dile, Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi vida. Hoy te pido que me hables. Hoy te pido que hables a mi corazón. Dile, Señor, hoy te pido que hables a mi corazón. Y que de verdad hoy mi oración sea revolucionada por ti, sea cambiada por ti. Trae un antes y un después a mi vida de oración, a mi relación contigo, Señor. A mi relación contigo. Dile, Señor, que después de que yo salga de aquí, mi oración sea diferente. Que yo pueda entender cosas hoy que tú has querido que yo entienda. Aquí está mi mente, dile, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que soy, Señor, lo pongo delante de ti para que tú me hables. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿cómo se llama la serie en la que estamos? Enséñanos a orar. ¿Por qué? A ver, ponte de pie, mi querida Rosa, solo para mostrar tu suéter. Sí. Ella tiene un suéter que dice, enséñanos a orar, Lucas 11:1. Y es que en ese versículo dice que Jesús estaba orando. Pero cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Usted algún día ha visto que alguien está comiendo una comida que a usted le gusta y usted dice, wow? O quizás usted está de pronto en un restaurante y no sabe qué pedir, pero cuando ves que pasan el plato de sus sueños y dice, ¿cuál de esos será este? No sé si le ha pasado. Apetece, inspira. Usted quiere porque está viendo que otro lo tiene. Jesús inspiró a sus discípulos a la oración y por eso uno de sus discípulos le dice lo que nosotros le estamos diciendo hoy con esta serie, Señor, enséñanos a orar. Y orar parece algo muy sencillo y efectivamente es extremadamente sencillo, pero también déjeme decirle que es algo en lo que es profundamente interesante crecer. Si hay algo que nos va a ayudar en nuestra relación con Dios es saber cómo orar. Y hay un pasaje en la palabra que está en 2 de Timoteo 3:2. Quisiera que ustedes puedan leerlo conmigo. Este pasaje, usted dirá, ¿qué tiene que ver ese pasaje con la oración? ¿Por qué vas a hablar de ese pasaje si ese pasaje no tiene nada que ver con la oración? Bueno, no tiene nada que ver con la oración, pero sí tiene que ver con el carácter de los hombres en los últimos días. Déjame estar claro que son los últimos días. Los últimos días, bíblicamente, es el periodo después de que Jesús resucita hasta que Él vuelva. Pregunta, ¿Jesús ha vuelto? Lo estamos esperando como iglesia. ¿Jesús resucitó? Estamos en los últimos días. ¿Sabías eso? O sea, estos 2000 años hacen parte de los últimos días. Tú dirás, pero yo pensaba que los últimos días era una semana. Calma, porque para ti el tiempo tiene un valor, pero para Dios tiene otro valor. Por ejemplo, yo siempre digo, la palabra dice que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Así que, si te das cuenta, solo han pasado 2 días, 2000 años. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿ok? Así que para el Señor no ha pasado mucho tiempo, para ti, para mí sí. Estamos en los últimos días. ¿Qué dice la palabra respecto al carácter, a las características del hombre de los últimos días? Mire lo que dice. Dice, porque habrá hombres, bueno, por aquí me faltó un pedacito. Tienes el verso 1, ¿no? Bueno, pero dice respecto a los últimos días que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos.
Muy bien. Si usted se da cuenta, yo le voy a pedir que se quede con la primera frase. Dice, porque habrá hombres, ¿qué dice? Amadores de sí mismos. Y hasta aquí quiero que usted fije su atención. Repita conmigo, amadores de sí mismos. Y ese es nuestro gran problema hoy día. Yo le pedí a Andreita, ¿el video lo tienes? Ok, ¿puedes proyectar el video? Gracias. Mira este video por un momentico y ahorita seguimos. Mucho antes del primer selfie, los antiguos griegos y romanos tenían un mito sobre alguien demasiado obsesionado con su propia imagen. En una narración, Narciso era un chico apuesto que errante por el mundo busca a alguien a quien amar. Tras rechazar a una ninfa llamada Eco, vislumbró su propia imagen reflejada en un río y se enamoró de ella. Sin poder apartarse de su imagen, Narciso se ahogó. Una flor marcó el lugar donde murió y la llamamos Narciso. El mito capta la esencia del narcisismo, una autocomplacencia excesiva y a veces perjudicial, pero no es solo un tipo de personalidad que aparece en las secciones de consejos. Es un conjunto de rasgos clasificados y estudiados por los psicólogos. La definición psicológica de narcisismo es una imagen de sí mismo inflada y pomposa. En cierta manera, los narcisistas creen que tienen mejor aspecto, que son más inteligentes y más importantes que otras personas y que merecen un trato especial. Los psicólogos se reconocen dos formas de narcisismo como rasgo de personalidad: el narcisismo grandioso y el vulnerable. También hay un trastorno narcisista de la personalidad, una forma más extrema a la que volveremos en breve. El narcisismo grandioso es el más familiar y se caracteriza por la extroversión, el dominio y la búsqueda de atención. Los narcisistas grandiosos buscan atención y poder, a veces como políticos, famosos o líderes culturales. Claro, no todos los que buscan estas posiciones de poder son narcisistas. Muchos lo hacen por razones muy positivas, como alcanzar el pleno potencial o ayudar a mejorar la vida de las personas. Pero las personas narcisistas buscan el poder por el estatus y la atención que conlleva, mientras que los narcisistas vulnerables pueden ser tranquilos y reservados. Tienen un fuerte sentido de suficiencia, pero se ven amenazados o menospreciados fácilmente. En cualquier caso, el lado oscuro del narcisismo aparece en el largo plazo. Los narcisistas suelen actuar de forma egoísta, por lo que los líderes narcisistas pueden tomar decisiones arriesgadas o poco éticas, y las parejas narcisistas pueden ser deshonestas o infieles. Ven desafiada la visión edulcorada de sí mismos, pueden volverse resentidos y agresivos. Es como una enfermedad en la que los enfermos se sienten muy bien, pero sufre la gente que está a su alrededor. Llevado al extremo, este comportamiento se clasifica como trastorno psicológico llamado trastorno narcisista de la personalidad. Afecta del 1 al 2% de la población, más comúnmente a los hombres. También es un diagnóstico reservado a los adultos. Los jóvenes, especialmente los niños, pueden ser muy egocéntricos, pero esto podría ser una parte normal del desarrollo. La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría describe varios rasgos asociados con el trastorno de la personalidad narcisista. Incluye una vista grandiosa de sí mismo, problemas con la empatía, sentido de suficiencia y necesidad de admiración o de atención. Lo que hace de estos rasgos un verdadero trastorno de personalidad es que toman el control de la persona y le causan problemas significativos. Imagina que en vez de cuidar de tu pareja o de tus hijos, los usarás como fuente de atención o admiración. O imagina que en vez de buscar retroalimentación constructiva sobre tu rendimiento, le dijeras a quienes intentan ayudarte que están equivocados. ¿Cuál es la causa del narcisismo? Los estudios en gemelos muestran un fuerte componente genético, a pesar de que no sabemos qué genes están implicados. Pero el entorno también cuenta. Los padres que ponen a sus hijos en un pedestal pueden fomentar el narcisismo grandioso, y los padres fríos y controladores pueden contribuir al narcisismo vulnerable. El narcisismo también parece ser mayor en culturas que valoran la individualidad y la autopromoción. En Estados Unidos, el narcisismo como rasgo de personalidad ha ido en aumento desde los años 70, cuando el foco comunitario de los años 60 dio paso al movimiento de la autoestima y a un aumento del materialismo. Las redes sociales han multiplicado la posibilidad de autopromoción, pero vale la pena señalar que no hay evidencia clara de que las redes sociales causen narcisismo.
Más bien, brindan un medio para que los narcisistas busquen estatus y atención. ¿Pueden mejorar los narcisistas en esos rasgos negativos? Sí. Todo lo que promueva la reflexión honesta sobre el propio comportamiento y el cuidado de los demás, como la psicoterapia o practicar compasión hacia los demás, puede ayudar. La dificultad es que puede ser un reto para las personas con trastorno de personalidad narcisista seguir trabajando la automejora. Para un narcisista, la autorreflexión es difícil desde un ángulo poco favorecedor. Y hablando de comentarios poco agraciados, Bien, ¿qué les pareció? Interesante. Ok. Sí. Ese video no es, digamos, un video cristiano ni nada por el estilo. Es simplemente un video que apunta a la parte psicológica. Creo que está muy bien elaborado y habla de una realidad de nuestros días. Volvamos al pasaje. Dice, porque en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos. Y si algo estamos viendo hoy día es el aumento del egoísmo, el individualismo, del yo, del ego. Y aunque el video dice que no hay, obviamente, estudios que demuestren que las redes sociales producen narcisistas, sí efectivamente son un gran medio para que el narcisista crezca en su narcisismo. Y en lo personal creo que es muy posible que ayude a que muchos podamos volvernos narcisos. El narcisista es alguien que está enamorado de sí mismo. Desde la mitología griega es que es alguien que está enamorado. Miren, ese que se ahogó con el agua, Narciso, ahí es donde sale todo. Eso es mitología griega, si no estoy mal. Y básicamente es alguien donde su centro es él, es egocéntrico. ¿Sabe qué es la palabra egocéntrico? Que el centro eres tú mismo, el centro no es Dios. ¿Sabe qué es cristocéntrico? Que Cristo es el centro. Nosotros oramos para que esta iglesia sea una iglesia cristocéntrica y no ni egocéntrica ni antropocéntrica, donde el hombre lo es todo, porque a veces, por ejemplo, yo como pastor puede que no tenga, no sea egocentrista, pero si voy en pos de la gente, entonces ya mi Dios no es Dios, sino la gente y sus necesidades son mi Dios, mi centro. Error. Nada puede ocupar el lugar de Dios. ¿Ok? Bien. Muy bien. Imagínense que de eso no voy a hablar hoy. Es simplemente una introducción a la realidad que vivimos. Nosotros hoy vamos a aprender a orar. Pero ¿qué tiene que ver esto con la oración, mi querido Carlos? Bueno, tiene mucho que ver porque hoy vamos a hablar acerca del corazón del que ora. Dígale al que tiene al lado, el corazón del que hace la oración. Cuando tú oras, escucha bien, no es simplemente hacer una oración, hay un corazón detrás del que está haciendo la oración. Repita conmigo, lo que soy. Mejor dicho, carácter. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando del ser, de lo que la persona es, de su carácter. Así que vamos a comenzar esta enseñanza de hoy leyendo simplemente, si no estoy mal, son algunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Miren qué tan sencilla es esta enseñanza que solamente vamos a leer 6 versículos de la palabra. Y esos versículos están en Lucas 18 del 9 al 14. Así que abra su Biblia si la tiene. Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14, puede buscarlo y vamos a leer. Así que comenzamos con esta aventura que se llama el corazón del que hace la oración. Lucas 18 dice lo siguiente: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo». En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, gloria a Dios. ¿Cómo estamos de Biblia? ¿Quién trajo Biblia? Muy importante que usted pueda traer su Biblia. Le voy a explicar por qué. Normalmente, cuando yo predico, voy a predicar así cortico, 5 versículos. Pero en esos 5 versículos usted va a encontrar una riqueza tremenda para su crecimiento. Y si usted puede subrayar, si usted puede tomar notas y escribir, usted va a crecer. La idea es que todos los que estamos aquí podamos crecer como discípulos del Señor en nuestra fe. Ese es el objetivo de la iglesia, hacer discípulos. El Señor, yo le decía esta mañana a Isa, el Señor no nos mandó a hacer servicios, el Señor no nos mandó a hacer canciones, el Señor no nos mandó a hacer eventos, el Señor nos mandó a ser discípulos. Ese fue el mandato de nuestro Señor. Y como iglesia, todo lo que hacemos, sean servicios, reuniones, películas, lo que hagamos, la idea es que tú crezcas como discípulo. Versículo 9 dice: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Jesús está reunido con algunas personas, pero me llama la atención cómo empieza esto. Dice que Jesús le cuenta la parábola a algunas personas que en su carácter, ¿qué hacían? Confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. 3 componentes. Primero, confiaban en sí mismos. Viendo la palabra, lo que en el original, esa palabra confiaba en sí mismo, es convencidos o estaban seguros de sí. Son personas que estaban persuadidas, totalmente convencidas. ¿Me está comprendiendo? Tenían seguridad en ellas mismas. Luego dice, se creían justos. Y despreciaban a los demás. 3 características interesantes. Confiaban en sí mismos, autoconfianza, seguros de sí. Se creían justos, repita conmigo, autojustificación. Y luego dice, despreciaban a los otros. Diga, orgullo espiritual. 3 características fuertes y 3 características peligrosas para un discípulo de Jesús. Le voy a explicar por qué. Primero, cuando tú confías en ti, no confías en Dios. Eres autosuficiente. Y si tú confías tanto en ti, nada necesitas de Dios. Así que no vale la pena ni orar, porque estoy completo, todo lo tengo. Estoy seguro de mí, de mi trabajo, de mis posibilidades, de lo que sé, de mis dones, de mis talentos. Estoy seguro de mí, no dependo de Dios, soy autosuficiente. ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos al inicio? En los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos. Sin contar la lista, esto tiene que ver con amarse a sí mismo, pero amarse de forma negativa, amarse de forma tóxica, confiando en sí mismo, autosuficiente. Luego dice, se creían justos, autojustificación. Yo le voy a decir algo. ¿Usted sabe qué es la gracia? La gracia es que Jesús pagó por mí, por mis pecados, por mi enfermedad.
que ahora yo puedo ser perdonado por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Esa es la gracia. Cuando la Biblia habla de gracia, habla del sacrificio de la cruz y del pago de mi deuda, de tu deuda. Entonces yo soy justificado no por lo que hago, sino por lo que alguien hizo por mí, por lo que Jesús hizo. Eso se llama justificación por la fe. Repita, justificación por la fe. Es una de las doctrinas básicas, volvamos antes, es una de las doctrinas básicas, escuche bien, del cristianismo, la justificación por la fe. Sin la justificación por la fe, el cristianismo se acaba. ¿Sabe por qué? Porque de nada sirve que Jesús haya muerto. Por eso mucha gente cree en la justificación por obras. ¿Usted ha escuchado eso? Mucha gente cree que si hace lo bueno ya se ganó el cielo. Ya tú te ganaste el cielo, mija. ¿No ha escuchado eso? Ahí están hablando de la justificación por obras. Pero la justificación por fe es que yo soy justo porque el justo murió por un injusto. Porque el justo pagó por mi pecado. Porque Jesús, que no pecó, fue castigado como si pecara. O sea, por mí. Él pagó el precio por ti y por mí. Entonces yo ahora no soy justificado porque le sirvo a Dios y soy pastor, porque toco la guitarrita los domingos. No, Señor, nada de eso me justifica. A mí me justifica la sangre del Cordero. Nada puedo hacer para autojustificarme. Y esta gente de la que está hablando aquí, este versículo número 9, confiaban en sí mismos, pero también se creían, ay mamá, qué cosa tan bella, se creían autojustificados. Y ya se va a dar cuenta por qué se autojustificaban. Y tiene que ver con obras. Pero lo peor, no solamente se creían justos, sino que despreciaban a los demás. Un mal concepto de ti te lleva a tener un mal concepto de los otros. Repita conmigo, ay mamá. Este es el versículo 9, vamos para el versículo 10. ¿Qué dice el versículo número 10? Aquí comienza la parábola, porque Jesús viene y enseña a estas personas que tienen este problema en su carácter, les enseña una parábola. Y la parábola es la siguiente. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. ¿Cuántos hombres? 2. ¿Qué fueron? ¿Subieron al templo? Enséñanos a orar. Aquí hay una lección tremenda. Así que atención. Pero aquí define quién eran esos 2 hombres. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Esa palabra ahí, recaudador de impuestos, es publicano. Entonces, uno era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos, ¿quiénes eran? Los fariseos eran considerados los más devotos de la sociedad judía. Eran los más legalistas y estrictos y conservadores de toda la secta judía. Se consideraban justos y superiores debido a su estricta observancia de la ley. Ellos eran buenos leyendo la palabra y eran buenos demostrando que la cumplían. O sea, el énfasis de ellos estaba en ser visto por los hombres. ¿Ok? Seguramente entre ellos había mucha gente que lo hacía bien, pero entre su cultura cristiana, por así decirlo, su cultura de la sinagoga judía, en su cultura religiosa, era muy importante que los hombres los vieran hacer lo bueno. ¿Ok? Los publicanos o recaudadores de impuestos, el segundo señor que aparece ahí, ¿quiénes eran? Los recaudadores de impuestos eran los más despreciados de la sociedad, frecuentemente vistos como traidores, porque ellos eran judíos, pero se habían unido a los romanos para recaudar impuestos entre los judíos. Eran oficiales judíos que trabajaban para el gobierno romano, cobrando impuestos. Eran odiados por los judíos por servir a la potencia extranjera. Y también eran odiados por su deshonestidad al cobrar y enriquecerse. No solamente cobraban, sino que se enriquecían con lo que cobraban. Los fariseos no querían para nada a los publicanos y no querían que ellos fueran aceptados
ni darle lugares de honor. Mejor dicho, si usted se da cuenta, aquí hay dos personas bien distantes, unas religiosas y practicantes de la religión, otras bien alejadas de la religión, deshonesto. Si la pusiéramos hoy día en nuestro contexto, podríamos hablar de una persona que sirve en la iglesia, que es devoto, que viene a la iglesia, que la da toda con Dios, y un político corrupto, por ejemplo, que no teme a Dios y que todo el mundo sabe que el tipo es corrupto. Ese es más o menos el contexto llevado a nuestro tiempo. Muy bien, vamos al versículo 11. Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie y a solas oraba. Y ojo que no estoy leyendo todo el versículo, sino la primera parte. Este versículo 11 lo voy a dividir en tres partes. Esta es la parte A. Dice, el fariseo puesto en pie a solas oraba. Otra versión, que es la Reina Valera, dice, puesto en pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Y la versión de las Américas dice, oraba para sí. Repita conmigo, la oración boomerang. Esto es fuerte, porque la Biblia dice que el fariseo se puso en pie, pero oraba para sí mismo. Oraba para sí mismo. Esa es una oración que Dios no escucha. Pero ¿por qué el fariseo oraba para sí mismo? Esta escena es fuerte, porque hay dos hombres orando y Jesús elige a un fariseo y a un publicano para enseñarnos algo. La oración del fariseo es que se pone en pie, ora a sí mismo y mire lo que dice, 11b, mire lo que dice. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Mire y analice la oración del fariseo. Y esta frase es importantísima, la frase que está ahí, que dice frase, interesante. Dice, la oración habla más del que ora que de aquello por lo que se ora. Usted quiere conocer a alguien, dígale, vamos a orar. Usted quiere conocer a alguien en su corazón, en su carácter, quién es realmente, ore con él. La oración habla mucho del que ora. En la oración va a estar reflejado el corazón y el carácter de esa persona. En la oración, ¿sabe también qué se refleja? La teología de esa persona. ¿Usted sabe qué es la teología? Lo que usted cree de Dios. Literalmente se desglosa todo lo que hay de Dios o lo que no hay de Dios. Su carnalidad, su carácter, sus emociones, sus intereses. Hay oraciones egocéntricas. Y esta es una de esas. Y una oración egocéntrica es una oración boomerang. Nunca llegó a Dios, regresó a ti. Él oraba a sí mismo. Es lo que dice la Escritura. Y si vamos al texto original, la Reina Valera lo tradujo mejor en esta oportunidad. Él oraba consigo mismo. Él no oraba con Dios. El fariseo, el religioso, el que todos decían, wow, este hombre es piadoso, no oraba con Dios, oraba consigo mismo. Fuerte. Cualquier parecido con nuestra realidad, mis hermanos, es momento de decir adiós al fariseísmo. Entonces, la oración habla mucho del que ora. Repita conmigo, Señor, mata al fariseo que vive en mí. Muy bien. Si usted se da cuenta, él agradece y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Y esto es un agradecimiento hipócrita. Pero también es una demostración de desprecio y autojustificación. Acuérdense que él era una persona autojustificada. Así que su oración habla de orgullo, de desprecio, de autojustificación. Los judíos pensaban que
los fariseos eran los más piadosos, los veían así. Así que los oyentes de esta parábola no están en desacuerdo con la oración que hacen los fariseos. De hecho, a ellos les parece bien que ellos oren así: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Gracias, Señor, porque yo soy humilde. Cuando una persona le diga que es humilde, llórela. Vea, no hay una palabra más altiva que decir yo soy humilde. Llórelo. No tiene ni idea qué es la humildad. Orgullosamente humilde. Una persona humilde siempre va a estar reconociendo lo enaltecido que está. Y humilde no es sinónimo de pobreza, aunque la pobreza a veces sí es sinónimo de humildad, no tiene nada que ver. Hay gente, mire, hay gente que es rica y es humilde, y hay gente que es pobre y es orgullosa. En mi casa vendían carne, padre, que esto no llega a los oídos de las hermanas. En mi casa vendíamos carnes, o sea, vendíamos carne y todo lo que tiene la vaca por dentro, mondongo, etcétera. Y había una hermana de la iglesia que estaba pasando mucha necesidad. Y mi mamá me dijo: Carlos, necesito que le lleves a la hermana fulanita un mercadito. En mercadito no tenía arroz, en mercadito no tenía frijol, en mercadito era un mercadito de carnes. Ay, ¿por qué no me lo das a mí, Señor? Imagínate. Tenía ya ni me acuerdo, pero lo voy a inventar aquí. Digamos, tenía hígado, tenía carne yo no sé qué. Era un mercadito como así, pero de carnes. O sea, ahí no había sino pura liga. Es una bendición. Y mi mamá, yo podía tener, no sé, unos 14 años, por ahí, no sé. Así como Santi, toma. Me dio el mercadito y yo voy con mi mercadito de carne. La hermana estaba pasando por una situación difícil, de la que me enteré después. En ese momento yo no sabía. Yo simplemente obedecía. Lleva, yo llevo. Cuando llego, la hermana, mi hermana, mira, aquí te manda mi mamá para ustedes. Ah, bueno. La hermana, no, mentira, no dijo, ah, bueno, me dijo. No, dile a tu mamá que yo no necesito eso, que gracias. Así. La hermana estaba pasando una necesidad tremenda y tenía como 5 hijos. Pero tremenda. Esa gente no tenía, ni agua había en la nevera. Pero su orgullo fue más grande que su necesidad. Ahorita conmigo, ahí mamá. Bien, seguimos. Eso lo viví yo, ese cuento no me lo echaron. Ese lo viví yo cuando llego con mi bolsa. Con mi bolsa de carne. Mami, mira, la hermana me dijo que ya no necesitaba esa. Ay, hijo, qué pena, echa para acá. Está. Pero mi mamá me contó, me dijo, si supieras, ella está pasando mucha necesidad, su esposo quedó sin trabajo, ella no está trabajando, toda la historia que ya ustedes se saben. Entonces, aquí vemos cómo el orgullo nos impide a veces ser bendecidos. Pero también, mire, el orgullo hace que tú no te doblegues. El aceptar eso era una actitud humilde. El aceptar esa ofrenda era una actitud humilde, simplemente. Acéptela. Acepte también su situación y acepte que no es la hermana la que se la está enviando, que es Dios el que está usando a esa hermana. Eso es diferente. Pero bueno, versículo 11. Este fariseo, despreciando a los demás, dice: gracias, Señor, porque yo no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Pobre recaudador. O sea, él sabía que estaba el recaudador ahí, y en su oración, aparte de que es una exaltación propia, se autojustifica, muestra todo lo bueno que él es, o más bien lo malo que no hace, como ser estafador, injusto, adúltero. Señala al pobre recaudador y dice: ni aún como este recaudador de impuestos. Tremendo, tremendo, porque él nunca habló de lo que él es.
sino simplemente hasta el momento de lo que no hace. Hasta el momento de lo que no hace. Y esto nos sirve, mis hermanos, para que filtremos nuestras oraciones, cómo estamos hablando con Dios. Escúchate a ti mismo y te vas a conocer. En la oración tú conoces a Dios, pero también terminas conociéndote a ti mismo. Tus debilidades, tus flaquezas. ¿Qué es lo que más tú le pides al Señor? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hoy hay un tesoro fuerte que es el partido de Colombia. Y yo llego aquí, mire, amarillo, azul y rojo. O sea, hay un subliminal. Y el guitarrista, mira, amarillo, azul y rojo igual. O sea, por todas partes está. Dios mío. Bien. Ahí está el tesoro de Colombia. Bien. Es increíble porque este señor en su oración no pide nada. ¿Qué le pidió al Señor? Nada. No pide nada porque nada necesita, es autosuficiente. No pide perdón porque es que él no ha cometido pecado, él es justo y santo y puro, bello, lindo él. Es innecesario el perdón. Él se hace un autoexamen y él mismo se evalúa y sale sobresaliente. Qué bello, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que su oración sirve para revelar lo que se supone que es honrar a Dios y ser recto. Y ha desarrollado una escala de rectitud mediante la cual él puede evaluarse a sí mismo, pero también evaluar a otros. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar con el corazón correcto. Por eso la enseñanza se llama el corazón del que hace la oración. Y aquí hay dos corazones. El corazón del fariseo, que es el que estamos analizando, y el corazón del publicano. Versículo 12 dice, ahora sí viene lo que él hace. Primero dijo lo que no hace, señalando a su compañero, pero luego dice, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Venga para que se sorprenda. Te voy a poner en contexto. En ese momento, para ellos, para los judíos, era obligación prácticamente ayunar 1 vez por semana. Era costumbre, era la tradición y era lo que la palabra enseñaba, 1 vez por semana. ¿Cuántas veces ayunaba el hombre? En su afán de ser visto como piadoso y como espiritual, ellos no se limitaban a la ley, sino que iban más allá. La Biblia dice que 1 vez por semana, yo ayuno 2. Y eso es lo que él le está diciendo a Dios, Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Eran los lunes y los jueves. Y él lo hacía 2 veces por semana. Y no era un ayuno cualquiera. Eran 24 horas. Y ellos, como eran tan legalistas y trataban de ir más allá de lo que la Escritura decía, ¿sabes qué hacían? Ni siquiera tomaban agua. Ni siquiera tomaban agua. Y eso Dios no se los pedía. Simplemente que ellos querían demostrar autosacrificio y ser los más piadosos. No solamente eso, sino que dice, y doy el diezmo de todo lo que gano. Y aquí viene lo más fuerte. Adivine qué pasa. Ellos no solamente daban el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de algo. Entonces, si ellos, por ejemplo, ganaban algo, ellos daban el diezmo. Pero, si ellos te compraban el suéter ese, ellos decían, eso viene del campo, eso no fue diezmado. Entonces, yo voy a diezmar de lo que me gané, pero también de lo que compré. Ellos terminaban dando el 20%. Ellos diezmaban 2 veces para ser vistos por los hombres. Ahora, no hay problema en que tú le des al Señor el 50, lo que tú le quieras dar. El cuento es, ¿para qué lo das? ¿Para qué lo das? Algo respecto a las finanzas que nosotros anhelamos que pase con esta iglesia, es que tú puedas dar conforme a lo que Dios ponga en tu corazón, que sea un asunto entre tú y Él. Y ojo, no se lo deja a la iglesia,
dárselo a Dios, porque si se lo das a la iglesia, posiblemente estés perdiendo, te va a pasar lo de la vivienda. Eso. Su lugar, con el dinero en el lugar equivocado. Si se lo das a los pastores, la vivienda. Sí. Pero mira, cuando tú darlo al Señor para que sea usado para su obra, uno, cuando tú darle al mendigo, al que tiene necesidad, no es solamente en la iglesia. Cuando tú darle a tus papás, que ya están en edad, darle a tus papás, honra a tu familia, comprar un helado a tu hija. O sea, no todo es para la obra del Señor, pero lo que es para Dios, darlo para Él de corazón. No lo des para que te den palmaditas, ni te aplaudan. De hecho, la Biblia dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, que nadie se entere de tu ofrenda. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, esta gente daba el 20%. Como para santificar cualquier cosa que hubiese llegado a sus manos que no haya sido diezmada. Muy bien, ellos vivían en ese afán. Jesús, hablándoles un día, les dice, mira, ninguno puede servir a dos señores, pues menospreciarás a uno y amarás a otro, o querrás mucho a uno y despreciarás al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y dice la palabra que oían esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Cuando les tocó ese granito de las riquezas, a los fariseos les encantaba el dinero. Y luego les dice, ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Jesús no se equivoca cuando los pone de ejemplo aquí. Hay mucha tela que cortar en cuanto al corazón o al carácter fariseístico. Y hay mucha tela que cortar porque les voy a decir algo. Lo mismo que se manifestaba en esa época, se manifiesta en esta época, porque somos humanos. Así que dile otra vez, Señor, mata al fariseo que hay en mí. Bien. Seguimos. Ellos exaltaban sus obras, lo que hacían. Nunca en su oración el fariseo mostró quién era. Nunca fue vulnerable, nunca fue transparente delante del Señor. Verso 13 dice, ahora viene aquí la comparación. En cambio, el pecador, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia. Mire, hay algo importante en esta parábola y es que nos habla de posiciones físicas y de distancias, porque a los fariseos les encantaba los primeros puestos, las primeras filas para ser vistos por los hombres. De hecho, cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, el domingo pasado Fabre estuvo enseñando acerca de la oración modelo que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, pero esa oración comienza con esta advertencia: cuando tú ores, no seas como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas o en las plazas para que los escuchen. En cambio, ve a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto, en público te recompensará. Jesús cambia la dinámica de oración, pero también está intentando darle una dirección al corazón del hombre, de ese que se quiere mostrar, de ese que quiere mostrar su espiritualidad. Y ahora que pone este ejemplo de estos dos señores, dice, en cambio el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, él no se puso en las primeras filas, el recaudador de impuestos tomó otro lugar, dice que a cierta distancia, y esa distancia habla algo del corazón. Su postura al orar habla también del corazón. Dice que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, posición. Pero también dice que golpeaba su pecho. Y aquí vemos
Primero, su condición, o sea, él estaba lejos. Segundo, su convicción, no quería ni siquiera alzar los ojos. Luego, su corazón contrito y humillado, dice que golpeaba su pecho. Y luego su confesión dice que decía: Señor, ten compasión de mí, soy pecador. Una oración debe involucrar estos componentes. ¿Con qué actitud llegamos delante de Dios? ¿Con una actitud altiva o una actitud humilde? ¿Cómo miramos al Señor? Por ejemplo, mire, desde que yo voy a la iglesia desde que abrí los ojos, mi mamá desde los 3 años me lleva. Y bueno, como yo nací en los años 80, digamos que a finales de los 80 ya yo iba a la iglesia y viví toda la época de los 90. Pero más o menos de los 2000 para acá empecé a escuchar esto: reclámale al Señor no sé qué cosa. Y yo, sin saber palabras, sin saber doctrina, hay algo que tenemos, los que hemos querido, que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo va a hacer que repeles con algunas cosas. Y luego tú buscas en la palabra para ver si eso que está repelando es tuyo o es del Espíritu. Y yo no encuentro en la palabra, no te voy a hablar del Antiguo Testamento. Bueno, si quieres te hablo del Antiguo. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Elías, ni los otros profetas mayores, menores, ni David. No encuentro tampoco a Jesús, ni a Juan. No encuentro a los apóstoles, ni a la iglesia primitiva exigiéndole, reclamando cualquier cosa a Dios. No es bíblico. Primero, no es bíblico. Pero les voy a decir algo. ¿Con qué cara yo le voy a reclamar algo a mi Señor? Yo no tengo nada que reclamarle. Nada. Sería algo altivo. Sería algo vano. Yo no tengo nada que reclamar porque yo no tengo derecho de nada. Yo lo único que merezco es la muerte por mi pecado. Pero gracias a lo que Él hizo, he sido justificado y por fe lo recibo. Entonces yo no puedo reclamarle algo a mi Señor. Al contrario. Al contrario. Entonces, esos son vicios que adquiere la tradición en la práctica. Terminamos haciendo muchas cosas por tradición porque otro lo hizo. De hecho, yo tengo un amigo que es productor, que lo quiero mucho, él está en Estados Unidos y él produjo una canción. Una canción que como canción a mí me parece lo máximo. Tremendo arreglo, la cantante es increíble, pero la teología de esa canción me parece un desastre. Y es bien famosa. No te pedí que la buscaras, pero bueno. Es bien bonita. Dice: hoy te arrebato lo que a mí me pertenece. Lo que me has robado me lo devolverás con creces. Porque Dios me ha hecho su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. No tengo nada que arrebatarle al diablo porque el diablo no tiene nada mío. Lo mío lo tiene el Señor. Entonces no tengo nada que arrebatar. Hoy te arrebato lo que a mí me pertenece. Lo que me pertenece a mí lo tiene el Señor. Y nada de lo que supuestamente me pertenece se llama mayordomía y va a ser una de las series que vamos a ver después. Cuando tú ves mayordomía bíblica, te das cuenta que ni tu vida es tuya, que todo es del Señor y que eres un administrador, un mayordomo. Así que no hay nada que me pertenezca, todo le pertenece a Él. Te voy a dar una noticia, y lo dijo Diomedes. Sí, porque Diomedes decía, mire, hay canciones de Diomedes que tienen mejor teología que algunas canciones cristianas. Él dice, si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. Después lo que dice es antibíblico. Pero dice una verdad, y es que no te vas a llevar nada material. Entonces, si no te vas a llevar nada material, nada es tuyo. De hecho, ni tu cuerpo, porque ni tu cuerpo te vas a llevar. Dice que del polvo vienes y al polvo volverás. Si no, te invito a que vayas a Jardines de Paz y abras una tumba para ver qué vas a encontrar.
Atentamente, Jardines de Paz. Bien, seguimos. Entonces, es increíble ver cómo este señor, que viene de una condición diferente, tiene un corazón correcto en su oración. Tiene un espíritu contrito, humillado y tiene confesión. Mire, oración que se respete debe llevar confesión. ¿Sabe por qué? ¿Qué hora es? Le hago una pregunta. ¿Ya usted pecó hoy? Tu pecado es la conducción. Mire, son las 10 de la mañana y yo estoy casi seguro, voy a hablar de mí, no voy a hablar de usted, porque usted es santo puro como el fariseo es. Yo voy a hablar de mí. Yo estoy casi seguro que no solo he pecado en lo que sé que he pecado, sino en cosas que ni sé que he pecado. Como dice David, de mis pecados ocultos líbrame, Señor. O sea, nosotros en nuestra naturaleza tendemos al pecado, ya sea de pensamiento o de acto. Ya sea que hicimos algo incorrecto con algún familiar, amigo, hermano aquí en la iglesia, o pensamos algo incorrecto de alguien o de algo. ¿Te ayuda conmigo? Ay, mamá. Entonces mire cómo llega este señor. Este señor llega y aparte de reconocer a través de su mismo cuerpo, de su actitud, viene y reconoce que es un pecador y le dice, Señor, perdóname por mi pecado. Versículo 14, que es lo mejor de este versículo, dice, les digo que este recaudador de impuestos y no aquel fariseo volvió a su casa justificado ante Dios. ¿Qué es lo que te justifica? ¿Qué es lo que me justifica a mí? La confesión de nuestros pecados. Y si usted le prestó atención a lo que Faber enseñó el domingo pasado, la confesión es importante. Vamos a repasar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, reconoce. Santificado seas, le adora. Pide su reino y que se haga su voluntad. Aunque siempre queremos estar haciendo la nuestra. Danos hoy. Le pide, no es autosuficiente, sino que le pide dependencia. Ay, bien. Confesión, perdona nuestras ofensas. Así, ay, mamá, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que tanto estamos perdonando y que tanto estamos siendo perdonados. ¿Sabes? El perdón, como dice un humorista de Barranquilla, es como quien va y como quien viene. O sea, de aquí para allá y de allá para acá. Necesitamos perdonar para ser perdonados. Un corazón que no perdona habla de que no ha sido perdonado. Dice la Biblia que el que mucho ama, mucho ha sido perdonado. ¿Usted quiere saber cómo está el amor de usted? Mida su amor en cuanto ha sido perdonado. Pero usted no va a ser perdonado a menos que confiese. Y no que me lo confiese a mí o a Karina, no. Que se lo confiese a Dios, al único que lo puede perdonar. Porque yo puedo perdonarlo si usted me hace algo. Pero todo pecado tiene dos vías. Una vía vertical y otra vía horizontal. Cuando yo le fallo a mi esposa, yo no solo le estoy fallando a mi esposa, yo estoy pecando contra el cielo. Yo estoy fallándole a Dios. Mi esposa vivió 1 año en el Carmen de Bolívar y mis compañeras de trabajo me decían, oye, y a ti no te da cosita que ella por allá vaya a tener un arrocito en bajo. Yo le decía, mira, mi seguridad no está en ella, ni yo confío en ella, yo confío en Dios. Y si ella falla, ella no me va a fallar a mí, ella le falló a Dios. Así que su problema con él lo va a tener. Como yo estoy seguro en mi Señor, yo no tengo por qué preocuparme por eso. Ahora, el sello de garantía de que ella no me va a fallar es que ella tenga al Señor, no que no me falle.
Hay gente, y eso se da mucho en las parejas, por eso hay tanto control y por eso hay tanta dependencia y como llaman ahora, tóxico, parejas tóxicas. Y es que quieren controlar la conducta del otro. Olvídalo. Basta con que des la espalda para que ese otro haga lo que tú quieres que no haga. Calma, confía en el que puede actuar en él. Asegúrate de su vida espiritual. Mira cómo está con Dios, pastoreale el corazón. Ayúdale a crecer en su fe y verás lo que quieres ver. Amén. 14 dice, les digo que este publicano y no aquel fariseo volvió a su casa justificado ante Dios. Y finaliza con la cereza del pastel que dice, pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo no sé si a usted le ha pasado algún día que usted se enaltece y viene Dios y busca la forma de humillarlo. ¿Le ha pasado? ¿Ha recibido humillación de parte del Señor? Si usted no ha recibido humillación de parte del Señor, hoy es un buen día para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Porque si hay algo que el Señor sabe hacer es humillarnos. Usted dirá, este loco, ¿de qué está hablando? Ay, Dios mío. Si Dios quiere que algo para sus hijos es que tengan un corazón contrito y humillado. A ese Él no desprecia. Pero el corazón exaltado, a Él desprecia. Veamos algunas referencias bíblicas que le voy a decir aquí rapidito. Si usted quiere las busca, las escribe. Dice Isaías 57:15. Por lo que dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también, mire dónde habita el Señor, con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Usted quiere saber dónde Dios habita? Pues todo el mundo cree que Él simplemente habita en los cielos. Él está con el contrito y humillado, con el narciso, el que se ama a sí mismo, con el ególatra. Con ese no está. Así que ame esa condición, amemos esa condición. Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 51:16-17 dice, no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Había una cancioncita cuando yo estaba chiquitico, que ¿con qué me presentaré? De esa chucuchucu le llamo yo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo con un corazón contrito y humillado? Así me presentaré ante Jehová. A veces esas cancioncitas, ¿sabes qué es lo que pasa con esas cancioncitas viejas? Que tenían Biblia. El objetivo no solamente era cantar almáticamente, sino que el creyente se fuera con la escritura en su cabeza. Cuando tú cantas una canción, te voy a poner una canción hasta que veas tú que sí tiene efecto. Ya te lo digo. Ahí. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te ríes? Porque ya la tienes aquí y ya estás preparado para las 7 de la noche. O sea, ya estás convencido. Nadie te baja de ese patín. Si hay algo, mire, si hay algo efectivo para los efectos publicitarios, es la música. Porque en la música, yo siempre comparo la música con la mantequilla. ¿Qué pasa si un pan está rancio, está maluco y le echas mantequilla? Te comes tu pan maluco, te lo comes. O la mermelada. O sea, algo puede que esté fallando, pero le echas esa salsa, esa mermelada. Siempre que vamos a comer pasta, mi hija, dame la salsa de tomate. Enseguida se compone la cosa. O sea, así es la música. Meten unos goles con la música increíble. Un día, unas alumnas mías, yo soy docente de una institución,
de primaria y bachillerato. Entonces yo estoy allí en el salón y sale una alumna mía cantando una canción X. Gracias a Dios, ni me la sé, ni me acuerdo, ni nada. Pero la canción decía cosas muy obscenas. Y las cosas obscenas las decía ella de ella misma. Le dije, oye, interesante esa canción que estás cantando. Y yo le dije, podrías cantarla sin la música, o sea, simplemente dirla, ta, 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 ta. Le quitó la música y la empezó a narrar. Y yo, oye, sí. Y yo le dije, ¿y tú crees eso de ti misma? Y me dijo, mister, tú estás diciendo que yo soy una perra. Yo le dije, yo no estoy diciendo que tú eres una perra, tú misma estás diciendo que lo eres, cuando cantas esa canción. Lo que pasa es que no eres consciente porque la música te atrae. Y hoy día, yo vengo de los años 90, entonces los años 90 estaban los metaleros. Los metaleros eran unos pelados que se ponían un suéter negro así de Guns N' Roses, con unos pepitos. ¿Sabes cuáles son los pepitos? Los pisahuevos, los Converse, y un jean roto. Ya, eso era lo más dañado que había en mi época. Y escuchaban música metal en inglés que no entendían, porque ninguno hablaba inglés, y hacían esto, ya. Ni todo el metal de los 90 fue tan dañido como la música urbana de hoy día. Perdónenme que se los diga, pero les voy a decir algo. Es pornografía auditiva, y lo peor, es peor que la pornografía, ya le voy a decir por qué. Para ver pornografía, usted tiene que estar solo en un lugar y no le da acceso a los niños, pero esta pornomúsica se las está poniendo así a los niños. Vamos a tener en 10, 20 años una sociedad totalmente sexualizada. ¿Me está escuchando? Y si usted creyó ver algo, agárrese, porque lo que viene es tremendo. Es tremendo. Yo les digo a mis hijos, nosotros tuvimos un reto, pero el reto que ustedes tienen es mayor, por la generación en la que les tocó vivir. ¿Ok? Por ejemplo, en los años 60, la gente cantaba y que... Hay una canción que me parece hasta romántica y que soy rebelde, algo así. Yo soy rebelde porque el mundo no sé qué. No, o sea, no era nada en comparación a lo que estamos viendo hoy. ¿Ok? La música es un medio, es un vehículo. Por eso la usan, como les decía, tanto para la publicidad. Y como es repetitivo, porque tú repites secuencias, tú enseguida el mensaje te empieza a dar vuelta, meditas en el mensaje de la música. Bueno, porque estamos hablando de música. Volvemos entonces, por lo de la selección. Bien. Un día de esto vamos a hablar de música, pero bueno, dice, mire lo que dice, ¿con quién habita el Señor? Mire a lo que el Señor le da prioridad, no a los sacrificios, no a los cultos, sino al corazón y al espíritu contrito y humillado. Dice también, por ejemplo, Mateo, el más importante entre ustedes será el siervo de los demás, porque el que se ama a sí mismo, el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se acuerda que Jesús le lavó los pies a los discípulos? Jesús le servía a sus discípulos. Y mire, si hay algo que hace parte de un espíritu quebrantado y humillado, es el servicio, que eso va a ser otra serie. Esa serie va a estar buena, pero no puedo adelantar ni spoiler ni nada, pues después no viene. Mire esto. Cuando usted tiene un corazón contrito y humillado, usted sirve. Pero usted no sirve aquí en los domingos en la iglesia, bonito, en perfumadito. No, Señor, no estoy hablando de ese servicio. Usted se humilla a servirle al otro. Usted se sacrifica por el otro. Usted le lava los pies al otro. Usted hace cosas por el otro que solamente haría por usted mismo. Y nadie la sabe. Eso es servicio. Usted le da pan al hambriento. Pero un espíritu enaltecido solamente piensa en sus placeres. Había una lista al inicio, que yo no sé, no la pusimos. Acuérdense
que tocamos el verso de 2 Timoteo 3:2 que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y un hombre amador de sí mismo está concentrado en sus intereses, confía en sí mismo, vive para su placer, vive para su satisfacción personal, se concentra en su autoestima básicamente, y todo el énfasis va en respetarse a sí mismo, a sus derechos, lucha por sus propios derechos y no por los derechos de los otros. Finalmente quiero mostrar un cuadro comparativo del corazón del que ora con orgullo espiritual y del corazón del que ora con humildad. Y con eso cerramos. ¿Lo tienes, André, final? Dice, corazón del que ora con orgullo espiritual y el corazón del que ora con humildad. Mi amor, ¿podrías tomar el micro y leerlo? Corazón con orgullo espiritual versus, y me faltó el versus, con el corazón. No, eso me faltó a mí, tranquila. Con orgullo espiritual confía en su propia justicia y el corazón con humildad no presume de su autojusticia. Con orgullo espiritual mira con desprecio a otros. Con humildad no se compara con otros. Con orgullo no acepta su pecado personal. En cambio, con humildad acepta y reconoce su pecado personal. Con orgullo espiritual ve las fallas de otros, pero con humildad ve sus propias fallas y necesidad de perdón. Con orgullo espiritual realiza obras religiosas delante de otros. Con humildad pide la misericordia de Dios. Con orgullo espiritual rechaza la salvación y se exalta a sí mismo, y con un corazón humilde recibe la salvación y Dios le exalta cuando sea el momento. Bien, creo que la mejor forma de terminar esta enseñanza es orando. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Dios es bueno y Él hoy nos ha enseñado a través de su palabra dos actitudes referente a la oración. Y hoy yo te invito a que pienses, vas a pensar en tres personas. Vas a pensar en el fariseo. Vas a pensar en el publicano, en el recaudador de impuestos. Y vas a pensar en ti. Y quiero que veas dos posiciones, la del publicano y la del fariseo. Y de acuerdo a lo que Dios te haya hablado en la enseñanza, puedas verte dónde estás sentado tú, en qué posición estás tú, qué posición has tomado. Si has tomado la posición del fariseo o has tomado la posición del publicano. Si en tu oración, si a través de esta enseñanza has podido analizar algunos aspectos de tu oración que tienden más bien a tratar de sorprender o de agradar al hombre, o de ver que tanta Biblia sabes, o de demostrar que eres piadoso, bueno, o simplemente tu oración es como la de este publicano, la de este recaudador de impuestos que no se autojustificó y más bien reconoció su pecado. Hoy es un excelente día para decirle, Señor, aquí estoy. Háblame. Transfórmame. Gracias por tu palabra. Y gracias porque tú nos estás enseñando a orar. Padre, gracias porque hoy están cayendo máscaras de nuestros rostros, del mío principalmente, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú actúas en cada uno de nosotros. Y tú estás trabajando en nuestra vida. Hoy, Padre, te pedimos perdón. Perdón porque muchas veces no oramos como tú anhelas que oremos. Porque no somos transparentes, no somos vulnerables. Y al contrario, toda la oración habla de nosotros mismos y nunca de ti. Perdónanos porque tú nunca apareces en muchas de nuestras oraciones, sino nosotros, nuestras necesidades, nuestros quereres, nuestros anhelos, nuestros planes. Queremos muchas veces, Señor, que tú te amoldes a nosotros, pero jamás tomar tu voluntad.
Hoy te pedimos perdón. Si ese es tu caso, dile, Señor, perdóname. Perdóname porque he estado equivocado respecto a la oración. Perdóname porque he estado equivocado en respecto a buscarte y a tener una conversación contigo. Perdóname, Señor, porque voy en pos de mis placeres y mis deleites y nunca voy en pos de ti y tus prioridades, Señor. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi mente. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú haces hoy un barrejobo en mi mente. Yo te invito a que pongas tus manos sobre tu mente. Tus manos sobre tu mente. Tus dos manitos aquí en tu sien. Toma tus dos manos en tu sien. Ponlas allí. Y este es un momento para ti y Dios. Este es un momento para ti y el Señor. Si alguien no está aquí, si un familiar tuyo, si tu mamá no vino contigo y estás pensando que esta es la prédica para ella, olvídalo. Esta no era para ella, es para mí. Es para los que estamos aquí. Y dile, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que toda maña religiosa se vaya de mi mente. Que toda mentira que Satanás ha querido implantar en mi mente acerca de cómo relacionarme contigo se vaya de mi mente hoy. Vamos, que tus manos sean las manos de Dios tocando tu mente en esta hora. Póntelas allí. Señor, trae claridad acerca de mi relación contigo. Estoy aprendiendo a orar en esta serie. Estoy aprendiendo a orar. Y yo hoy renuncio, Señor, a toda autojustificación. Dile, yo renuncio a autojustificarme. Yo renuncio a eso, Señor. Y prefiero tomar tu sacrificio en la cruz. Ser justo porque tú me das de tu justicia, pero no ser justo por mis propios méritos. Yo reconozco que no hay nada, no hay obra que yo pueda hacer que me justifique delante de ti, que perdona y redime mi pecado. Así que perdóname, Señor, si he confiado en mí mismo. Perdóname. Si estoy seguro de mí y de mis habilidades, perdóname, Señor. Quiero confiar en ti, no quiero seguir confiando en mí. Yo abandono toda mi confianza en mí. Dile, yo abandono todo lo que he creído, que he tenido por ganancia y lo estimo como pérdida por amor a ti, Señor. Yo abandono todo lo que soy y todo lo que sé por amor a ti, Señor. Padre, perdóname porque muchas veces en mi oración y en mi vida cristiana he menospreciado la fe de otros y los he mirado como poca cosa. Los he mirado, Señor, como que yo estoy por encima de ellos. Yo hoy te pido perdón, Señor. Ayúdame a tener un concepto de mí correcto. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Padre, hoy prefiero ver mis fallas que ver las fallas de otro. En el nombre de Jesús. Todo lo que hago para ti es simplemente un servicio en agradecimiento por lo que tú has hecho. Pero no me justifica, no me da nada. Simplemente te estoy obedeciendo por amor. Hoy acepto tu salvación. Hoy acepto, Señor, tu sacrificio por mí. Algo que muestra este pasaje también es la actitud cuando oramos. Algunos lo llaman la espiritualidad o la expresión cuando oramos. Por eso yo te invito a que cada vez que oremos tú tengas la mejor actitud. Mientras que los fariseos levantaban sus manos y levantaban su mirada al cielo y alzaban su voz, dice la Biblia que este publicano simplemente agachó su cabeza. Y eso habla de humildad, de rendición. La Biblia dice en Salmo 95, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante
de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y la postura corporal, lo que hacemos mientras oramos, también habla de cuánto nos rendimos al Rey. Por eso yo invito a los que puedan y quieran voluntariamente a que juntos nos arrodillemos delante del Rey. Solo delante de un Rey sus súbditos se arrodillan, Señor. Y hoy nosotros reconocemos tu reinado sobre nuestras vidas.